Buenos días a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, soy Gonzalo Ruiz, militante de la OAR y miembro del Consejo Asesor de Pastoral Obrera. Estamos llegando al final de la jornada. Ayer estuvimos escuchando y reflexionando sobre la importancia que tiene en la doctrina social de la Iglesia el trabajo y las líneas del Papa Francisco. Ahí pudimos comprobar, si es que ya no lo sabíamos, que no vamos descaminados en esta tierra. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que ha supuesto estos 30 años del documento, hacer memoria agradecida y a reflexionar también sobre nuestro futuro. De alguna manera, la ponencia de esta mañana va a poner negro sobre blanco lo que durante ya algunos años, desde el 2019 más o menos, venimos reflexionando en el Consejo y en las jornadas que estos años hemos tenido sobre lo que ha supuesto la pastoral obrera en estos años y también los retos que nos planteamos. Para hablarnos de todo esto, nada mejor que el ponente que hoy nos acompaña, Fernando Díaz Abajo, que es sacerdote de la Diócesis de Sevilla, ha sido director del departamento desde el 2009 a 2015 y desde el 2015 a 2023 conciliario general de la OAR. Por tanto, una persona que ha vivido en primera línea todo lo que ha supuesto la pastoral obrera en estos años. Toda su trayectoria como sacerdote podríamos decir que está enmarcada dentro de lo que es la pastoral obrera. Podemos decir que ha echado a andar en todo ese tiempo. Decir también, para los que no lo sepáis, que él fue ordenado sacerdote en el 92 por San Juan Pablo II, cosa que no muchos pueden decir. No sabemos si eso... Bien, Fernando es licenciado en Derecho, es bachiller en Teología, máster en Doctrina Social de la Iglesia y ahora sigue estudiando. No creáis que... Ahora está haciendo la licenciatura sobre Teología Pastoral. Como decía, es de la Diócesis de Sevilla, aunque ahora está en la Diócesis de Madrid, está ahí temporalmente. Bueno, parece que le gusta ahí porque ya lleva desde el 2009, veremos a ver si al final va a Sevilla o no. Ya sabéis, los sevillanos, lo que tenéis que hacer. Bueno, y por último, antes de darle la palabra, porque vamos un poco justo de tiempo, tiene un defectillo tiene, y es que es del Sevilla, aunque ahora lo lleva un poco, digamos, más, porque como no está ahora en sus mejores tiempos, pues no alardea de eso mucho, pero bueno, pero que lo sepáis que eso es así. Muy bien, pues nada, le doy la palabra a Fernando. Pues muchas gracias, Gonzalo. Ya en todo ese currículum, eso no soy como mis predecesoras en el uso de la palabra, no soy doctor, pero os puedo asegurar que voy mucho al médico, por si eso vale. Y que llevo un año sintiéndome dentro al profeta Isaías, ¿no? Desde que el Moro me pidió que realizara esta ponencia en este encuentro, y luego cada vez que lo ha anunciado, como me olvidaba, pues yo pensaba como el profeta Isaías, ¿no? Eso de cosa dove voglio fare per la mia vigna que yo non l'abbia fatto. ¿Qué debería yo hacer por mi viña que no haya hecho, ¿no? Es decir, ¿qué le he hecho yo al Moro para que me trate así? Pero bueno, ya le he dicho que lo que debe rezar mucho es para que yo no llegue a ser algún día obispo de Alicante, porque me acordaré. Bueno, empezamos, si os parece. Tenéis en las carpetas el guión, yo lo voy a seguir al pie de la letra prácticamente.
Hace algo más de un año que el director del departamento me pidió que realizara esta ponencia en este encuentro. Y en principio la petición iba más orientada a realizar una mirada histórica sobre el recorrido del departamento, sobre los orígenes de la pastoral obrera en estos 30 años. Pero muchos de vosotros recordaréis que hace 10 años, cuando celebrábamos el 20 aniversario del documento, Felipe García ya nos hizo ese recorrido. Nos ofreció la memoria del recorrido de la pastoral obrera desde los tiempos previos a la constitución de la subcomisión de la pastoral obrera dentro de las CEAS en la conferencia episcopal. Narró la gestación del documento de la asamblea plenaria, la pastoral obrera de toda la Iglesia, su aprobación, cómo se convirtió luego la subcomisión en departamento de pastoral obrera, hoy pastoral del trabajo. Y esa ponencia desgranaba todos los pasos, los hitos de ese devenir histórico, con una maestría insuperable. Así que a mí no me quedaba más opción que copiar lo que él había dicho, repetírmelo y seguramente hacerlo peor, ¿no? Así que de alguna manera estaba abocado, la petición del departamento me abocaba a la creatividad para responder a lo que me pedían, pareciendo que respondía, aunque no respondiese. Pues bueno, acogiendo esa propuesta del departamento de volver la mirada a estos 30 años recorridos, yo lo que os invito es a realizar un viaje memorial de un modo distinto. Yo no voy a relatar hitos, datos, fechas, estructuras o documentos, sino que lo que os propongo es que hagamos una mirada contemplativa a ese periodo de nuestra propia historia. En mi caso, Gonzalo lo decía, la historia de la pastoral obrera en España es una parte importante de mi historia personal. Yo soy sacerdote desde el año 93, desde un año antes de que se aprobara el documento de la pastoral obrera. Y participé entonces ya en mi diócesis en esa amplia consulta previa que se realizó desde la conferencia episcopal para configurar lo que luego ha sido el documento de la pastoral obrera, ¿no? Nuestra fe, como nos recuerda tantas veces el Papa Francisco, es memoriosa. Se asienta en la narración de su realización histórica vivida en el seguimiento de Jesucristo, mientras como Él hacemos opción preferencial por los empobrecidos del mundo obrero. Por eso nuestra mirada contemplativa y creyente a la historia vivida tiene que ser también memoria y memorial del paso del Señor Jesús por nuestra vida personal y eclesial, por la vida de los movimientos apostólicos y sobre todo por la del mundo obrero empobrecido, cuyas heridas hemos tocado, a las que nos hemos acercado en todos estos años, ofreciendo la sanación de Jesucristo y con quien seguimos caminando en medio de la historia. Y nuestra fe, además de memoriosa, es también memorial, actualización continua y vital en la historia humana de la misma historia de salvación. Que nosotros, 30 años después de la publicación del documento, volvamos nuestra mirada a esa historia, al pasado, no puede tener más intención que la de experimentar nuevamente la gratitud al reconocer el paso de Dios por la vida del mundo obrero, para que en acción de gracias por la gratuidad del amor de Dios podamos vislumbrar horizontes más amplios hacia los que seguir caminando hoy, aquí y ahora, con esta Iglesia, con este mundo obrero y del trabajo, en el seguimiento del divino obrero de Nazaret. Y todo ello con la única misión de evangelizar. Esa es nuestra razón de ser. En estos 30 años hemos de constatar también la continua transformación que ha experimentado y sigue experimentando el mundo obrero y del trabajo. Y cómo esto no ha sido un episodio puntual, sino que se ha convertido en una seña de identidad del mundo del trabajo en permanente y cada vez más acelerada transformación. Es un mundo en continua transformación y una transformación que va recorriendo vías de deshumanización creciente por la ruta de la precarización del trabajo y de la vida, por la generalización de un paradigma tecnológico que ha colonizado la cultura obrera para individualizar de tal modo las relaciones laborales que lo comunitario, que era una seña de identidad del mundo del trabajo, precisamente por las redes comunitarias que
que se tejían, generadoras de cuidado, por la vinculación del trabajo realizado por cada persona trabajadora con el bien común, pues esa seña de identidad hoy es más una utopía hacia la que caminar que una realidad de la que disfrutar. Yo no me voy a detener mucho en desgranar los elementos de esta transformación que, por otra parte, tenemos reflexionado, que todos hemos pensado y conocemos, y podéis encontrar más desmenuzado, por ejemplo, en el análisis que, de cara a la 14ª Asamblea de la OA, que se realizó el año pasado, se plantearon en el material de la Asamblea, ¿no? Pero hay unos rasgos caracteriológicos de esta sociedad que señala el Papa Francisco que yo creo que conviene tener en cuenta. Francisco subraya que nuestro mundo es un mundo huérfano porque ha olvidado en la práctica la paternidad de Dios y por eso vivimos un gran olvido de la fraternidad, cuya máxima manifestación es precisamente el olvido de los pobres y eso es a su vez el olvido del Dios de Jesús. De mi cosecha yo añadiré que se manifiesta esta misma orfandad en la renuncia a la verdad, lo que se traduce en el imperio de la falsedad, de la mentira y la indigencia mental en que estamos sumidos, ¿no? Y eso tiene una traducción concreta en la antipolítica en la que nos estamos moviendo últimamente. En segundo lugar, Francisco insiste constantemente en que el sistema económico, social, cultural que domina nuestro mundo ha generado estructuras de injusticia y una profunda deformación del ser humano, una profunda deformación de lo humano, que necesitamos afrontar proponiendo el Evangelio de Jesús como camino de vida. La idolatría del dinero que genera el descarte de personas porque descarta lo humano, la globalización de la indiferencia que nace de esa idolatría y la enmascara, y un profundo individualismo que mata nuestra humanidad. En tercer lugar, él insiste en que este es un sistema que genera crecientes desigualdades e injusticias y que destruye nuestra humanidad, la familia humana y la casa común. Es un sistema que niega una vida digna a una gran parte de la humanidad. Es un sistema que no se aguanta, dice él, y que necesitamos cambiar de raíz. Y en cuarto lugar, es un sistema que destruye la dignidad del trabajo, que Francisco considera central y esencial para la lucha contra la pobreza y la lucha por la justicia, para la liberación de los pobres y la realización de la persona y de una sociedad justa y humana. Nuestro sueño, el de esta sociedad, el que podíamos compartir, hace mucho que dejó de ser el trabajo digno, pero con ello se ha renunciado a su vez a otros muchos sueños, ¿no? El de poder construir un proyecto familiar, el de disfrutar de derechos sociales y familiares asociados al trabajo decente, etc. El capitalismo se ha hecho cultura y los valores que lo sustentan y la comprensión de la persona que presupone se han convertido en una forma natural de ser y en una forma natural de actuar. Se ha normalizado, se ha institucionalizado un individualismo que rompe la vocación humana a la comunión. Un individualismo que, buscando el propio bienestar egoísta, pues ha renunciado a mirar la realidad y ha optado por una ceguera que dificulta, autocomplaciente, que dificulta mucho, cuando no imposibilita también que la política cumpla su función de servicio al bien común y que por eso mismo rompe la comunión. Esa deformación de la actividad humana, del trabajo y de la política, ha producido además un grave problema político. Nos hemos alejado de lo que es y de lo que necesita el ser humano. No existe un proyecto social humano que ponga el trabajo y la política al servicio de las personas, ni que ponga en el centro el cuidado del trabajo y de la vida, y eso sigue generando un problema muy grave de injusticia. Hace 30 años, el POTI también se partía en el documento de una constatación de la situación del mundo obrero y del trabajo. Hoy pues tenemos que reconocer que hay algunas de las cuestiones allí señaladas, lo que han hecho es agudizarse, se han enquistado, se han agudizado, de tal modo que han pasado a ser elementos estructurales
y culturales del propio sistema. Decíamos entonces que las nuevas tecnologías, la mundialización de la economía, las crisis y las estrategias de salida de las crisis que entonces se aplicaban, habían provocado en el mundo del trabajo transformaciones profundas, una creciente fragmentación y heterogeneidad, una pérdida importante de conciencia obrera y un progresivo empobrecimiento en importantes sectores del mundo obrero que llega hasta la exclusión social. Hoy tenemos que constatar que, lejos de desaparecer, esas consecuencias, muchas de ellas se han hecho permanentes, se han hecho estructurales, sistémicas. Nos hemos acostumbrado a la inhumanidad de la cultura de descarte, hemos normalizado la precariedad, la desigualdad, la deshumanización y la injusticia como elementos propios del sistema. Es decir, no se puede hacer de otra manera, son costes necesarios para poder vivir como vivimos, ¿no? Y es algo que no podemos cambiar. Hemos incrementado la desvinculación social de los pobres y la precariedad de los derechos. Hemos desilusionado, me refiero a todas las instituciones que tenemos presencia en el mundo obrero, no solo a la Iglesia, a una gran parte del mundo obrero, de modo que difícilmente utopías y esperanzas tienen ya cabida en su imaginario. Estructuralmente, este sistema necesita, para poder reproducirse, pues generar esa creciente desigualdad, ese empobrecimiento, esa injusticia, esa sobreexplotación de los recursos naturales y ese exceso de residuos, y a la vez generar un tipo de persona adaptada y sometida a su funcionamiento que le haga sostenible su existencia en estas condiciones, ¿no? Aunque eso lo aleje de lo más propio de su humanidad. Por eso el Papa Francisco insiste en que es un modelo social que a su vez devasta la sociedad y la casa común, pero también el espíritu humano. Convencidos de que es imposible vivir, pues optamos simplemente, ramplonamente, por sobrevivir. Y decíamos también algo en lo que hoy hemos de seguir insistiendo, hace 30 años, que el mundo obrero continúa siendo la realidad más importante social y numéricamente en nuestra sociedad, aunque esa realidad se encuentre hoy en un fuerte proceso de transformación y en su seno exista una gran variedad de situaciones. Y por eso Francisco nos sigue recordando que el gran tema es el trabajo. Bueno, yo he resaltado los aspectos más significativos en una clave eminentemente negativa, en una clave eminentemente crítica, ¿no? Es verdad que hay otros muchos aspectos que podríamos añadir. Pero en esa realidad, en una realidad parecida a esa, como esa, y tras un proceso que fue verdaderamente sinodal, el más prolongado y profundo que se ha dado en nuestra Iglesia española antes del actual sínodo, pues se da a luz el POTI, que al señalar las dimensiones básicas de la pastoral obrera, apuntaba 3 líneas de acción y una serie de propuestas operativas. Las líneas de acción eran, la primera, que la pastoral obrera es obra de toda la Iglesia. La segunda, que la pastoral obrera es especialmente necesaria en la actividad pastoral de la Iglesia. La tercera, que la pastoral obrera era una pastoral específica. Y las propuestas operativas, no las enumero porque las conocéis, eran 32, agrupadas en 4 dimensiones. La presencia de la pastoral obrera en la vida y en la misión de la Iglesia, la presencia de la pastoral obrera en la sociedad, la formación de militantes obreros cristianos y la extensión de la pastoral obrera. Perdón. Desde entonces hasta este momento ha habido una larga y fructífera historia sencilla en bastantes ocasiones, ocultada en otros momentos, pero con toda la fuerza de las semillas sembradas que germinan incluso mientras dormimos, que ha posibilitado dar pasos importantes en la pastoral del trabajo y en la evangelización del mundo obrero. Desde ahí quiero yo hacer esa mirada contemplativa a estos años de pastoral obrera. Y mi mirada contemplativa a esta historia pues me descubre algunos de esos elementos que significan el presente y que pueden seguir orientando nuestro futuro. Es verdad también que en estos 30 años no ha cambiado solo el mundo obrero. La propia Iglesia no es como entonces. Francisco ha puesto ante nosotros, de nuevo,
las llamadas originales del Evangelio que en el aquí y ahora concreto de nuestra Iglesia no podemos obviar y que tienen que ser referentes en nuestro caminar. Que la evangelización tiene un excusable contenido social, que la manera eclesial de ser solo puede ser sinodal, que nuestra misión es la que configura nuestra identidad, que nos toca estar en permanente camino para no alejarnos de las periferias, que vivimos envueltos en una sola y en una misma crisis que abarca tanto al ser humano y la vida digna como a la creación, vinculados en el lamento de los pobres y de la tierra como uno solo. Quizá la primera aportación de la pastoral obrera de toda la Iglesia, del documento, del proceso que dio lugar a su generación, y la más sostenida a lo largo de estos años, sea quizá la que ha pasado más desapercibida. Esa sinodalidad que fue seña de identidad en su elaboración y en su desarrollo posterior. Tanto el proceso de elaboración del documento como la puesta en práctica de las líneas de acción y de las propuestas operativas, de las propuestas pastorales que contenía, han sido un continuo proceso de discernimiento, de escucha del espíritu, de lectura creyente de la realidad y de realización pastoral en el que han tenido protagonismo tanto el laicado como la vida consagrada y el ministerio ordenado. Ha sido un proceso en el que se han engarzado el caminar de los movimientos apostólicos con la vida diocesana, el compromiso con la espiritualidad y el ser y la misión. Un proceso que además resultó metodológicamente novedoso en la Iglesia española y que ha ido abriéndose camino desde entonces en ella, últimamente reforzado por el magisterio y la práctica eclesial del Papa Francisco. Esta sinodalidad, que nació de la confluencia de diversos carismas y ministerios eclesiales, desde nuestra conciencia bautismal y desde la conciencia de que la evangelización del mundo obrero era una tarea prioritaria del apostolado de los laicos, ha propiciado a lo largo de estos años una sinergia pastoral, una confluencia de carismas, de medios, de miradas, de posibilidades, de tareas compartidas, de distintas instancias eclesiales que han abierto camino a otras presencias y a otras realidades. El trabajo conjunto entre diversas delegaciones pastorales que compartimos realidades es hoy una constatación, pero sobre todo la constatación de que en la Iglesia no podemos funcionar como compartimentos estancos, como departamentos estancos, y que la unión fe-vida nos impulsa a tener, exige esa mirada poliédrica que contemple todas las diversas dimensiones que están implicadas en una misma realidad humana. Pastoral del trabajo, pastoral social y de la caridad, de la movilidad humana y de las migraciones, de la salud penitenciaria, pastoral familiar, bueno, muchas. Todas confluimos en las situaciones que conforman el trabajo humano y en las consecuencias que la vulneración de su dignidad conlleva. Desde ahí, desde esa sinodalidad, desde esa sinergia pastoral, hemos ido haciendo realidad la pretensión del POTI hace 30 años, que la pastoral obrera fuera una pastoral de toda la Iglesia, no solo algo propio y exclusivo de los movimientos apostólicos obreros o de especialistas o de personas con una determinada y peculiar vocación. Yo recuerdo en el seminario cuando yo empezaba la iniciación de la UAO, cuando planteaba temas de estos que mi rector, con el que tengo muy buena relación y nos llevamos bien y nos queremos mucho, decía, estos son las cosas de Fernando. Bueno, pues así hemos vivido muchas veces estas realidades en nuestra Iglesia, ¿no? Bueno, esos son vuestras cosas, esos son vuestros hobbies, ¿no? Solo con repasar pronunciamientos de la Conferencia Episcopal, el último, el más reciente de esta semana pasada, la cita de Monseñor Argüello, del presidente de la conferencia, en su discurso inaugural de la reciente asamblea, ha citado el manifiesto de ITD del 7 de octubre, ¿no? O las cada vez más numerosas cartas pastorales de los obispos en ocasiones señaladas para el mundo obrero, o la cada vez mayor presencia de delegaciones de pastoral obrera o del trabajo en nuestras diócesis,
valdrían para testificar ese avance, ¿no? A la vez que nos muestran lo mucho que todavía nos queda por recorrer, que no es poco. Pero no podemos ser triunfalistas tampoco, porque mientras a nivel episcopal se han multiplicado los pronunciamientos y las diócesis han contemplado en sus estructuras pastorales, departamentos, secretariados de pastoral del trabajo, y se incluyen en los calendarios diocesanos fechas y celebraciones directamente relacionadas con la pastoral del trabajo, la mayoría de los fieles y la casi totalidad de las parroquias siguen sin contemplar en su programación pastoral esta realidad y la necesidad de esta presencia. Sigue siendo una realidad que no marca un eje del camino pastoral de la Iglesia concreta y encarnada en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Ahí tenemos todavía mucho que recorrer. Pero a pesar de todo, me parece que ese es un signo muy destacado de la aportación eclesial que ha hecho la pastoral obrera en estos 30 años. Yo con Antonio Algora, que sabéis que nos unía, aparte de que trabajábamos juntos, nos unía una especial amistad. Yo le decía a Antonio Algora que yo tenía una misión en la vida que era evangelizar obispos y que me había tocado empezar con él. Y bueno, no os digo lo que contestaba porque puede sonar un poco más duro. Pero yo creo que de alguna manera eso nos lo tenemos que reconocer y nos lo tenemos que agradecer. Hemos ayudado a nuestra Iglesia a realizar, a redescubrir esa mirada, a realizar esa mirada, ¿no? No solo porque la estructura lo contemple, sino porque eso es signo de que va siendo creciente la preocupación por cuanto acontece en el mundo del trabajo, especialmente por todo aquello que hiere la dignidad humana, ¿no? Y algunas de las siguientes aportaciones que señalo, yo creo que son manifestaciones de ese caminar. Quizá el fruto más visible, yo creo, de esa actitud pastoral sea el nacimiento y la consolidación en nuestra Iglesia de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Desde 2015, año de su nacimiento, impulsada por la OA, a las 6 entidades promotoras de la iniciativa se han sumado multitud de parroquias, de entidades cristianas y no cristianas, hasta alcanzar 367 entidades y grupos, y se han constituido comisiones dinamizadoras de la iniciativa, que yo sepa, en al menos 33 diócesis, ¿no? Aunque son bastantes más las que organizan actos con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente, ¿no? Y además hay una creciente implicación también que se venía reclamando del Departamento de Pastoral Obrera de la propia conferencia, ¿no? Por otra parte, hoy por hoy, yo creo que es la realización el rostro más visible de una pastoral obrera de toda la Iglesia, que no se queda solo reducida a la conmemoración de determinadas fechas, a la realización de determinados actos, sino que va siendo una presencia profética de la propia Iglesia en medio de la sociedad y que, por otra parte, va abriendo caminos de conversión a nuestra propia Iglesia, ¿no? La experiencia de ITD, de Iglesia por el Trabajo Decente, nos devuelve además un reto importante, que es el reto de la propia coherencia, de la coherencia en la propia Iglesia, para que en nuestro seno, en el de todas las instituciones eclesiales, el trabajo sea solo y siempre decente. La denuncia del acompañamiento y de la siniestralidad laboral y el acompañamiento de las víctimas, yo creo que también es otro elemento importante. La mirada centrada en la siniestralidad laboral ha pasado de ocupar un lugar especial dentro de la pastoral obrera, desde una actitud profética, de denuncia, de las condiciones laborales que siguen estando en la raíz de esta lacra, pasando por la sinergia, por el encuentro y ese trabajo en red con instituciones civiles como la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral y sobre todo el acompañamiento de las víctimas y sus familias, haciendo nuestro su dolor e impulsando caminos de esperanza en la comunión. La mayoría de las asociaciones de víctimas de accidentes laborales en nuestro país han nacido precisamente de ese acompañamiento eclesial, tendiendo puentes y tejiendo fraternidad. Y eso yo creo que también es un dato que nos muestra cuál es el camino por el que
hemos ido caminando y por el que tenemos que seguir, ¿no? Un camino eclesial que ha servido para abrir brecha en otro discurso que se instalaba en nuestra sociedad y también se había instalado en nuestra Iglesia a veces hasta hacerse un muro, el de la resignación ante la fatalidad que conlleva la accidentabilidad, ¿no? Esto es inevitable, esto pues, tiene que pasar, no podemos hacer otra cosa que lamentarnos y llorar, ¿no? Se va viendo que no es una mera accidentabilidad, sino el fruto de lógicas y prácticas deshumanizadoras del trabajo y de la vida. Acercarnos y acompañar como Iglesia a esa realidad dolorosa nos ha ayudado a hacer más creyente nuestra mirada y nuestra lectura de la realidad y a poder hacer más pastoral nuestra presencia, aunque todavía nos quede mucho camino por delante. En esa misma línea de presencia eclesial se han tendido en la sociedad puentes con otras instancias sociales, judiciales, políticas, con organizaciones sindicales, con la Fiscalía especializada, como he apuntado. La siniestralidad laboral se ha convertido hoy por hoy en una periferia existencial que es necesario visibilizar, por cuanto es mayor el riesgo de normalizarla y de ocultarla, de normalizar y ocultar las condiciones en que se desarrolla el trabajo en nuestra sociedad, privándola de su dimensión más propia, que es que el trabajo sea para la vida. Y porque es la expresión más dramática de la precarización normalizada de la vida humana y del descuido sistémico de la misma. Si hemos hablado del cuidado de la vida, la siniestralidad laboral yo creo que manifiesta lo sistemático que se ha convertido el descuido de la propia vida. Aprovecho que llega UNAI para abordar el siguiente punto, que es las relaciones con las organizaciones sindicales. Bienvenido, UNAI. La pastoral obrera en estos 30 años, y UNAI me podrá desmentir después. Bienvenido. Gracias, amado público. La pastoral obrera en estos 30 años, ha abierto cauces de encuentro, de diálogo y de colaboración entre la Iglesia y las organizaciones sindicales. Y lo que resulta más meritorio, los hemos mantenido abiertos en todo momento. Algo que en sus orígenes se reducía a los encuentros entre organizaciones sindicales y movimientos apostólicos, empieza tímidamente, pero empieza a hacerse costumbre mediante encuentros en diversas diócesis entre el ministerio pastoral, los obispos y los sindicatos, propiciando una interlocución cada vez más abierta y natural, sin la cual será cada vez más difícil caminar. En esos 30 años recuerdo también un hito, decía que no me iba a referir a ellos, pero recuerdo un hito que fue el encuentro que en el 2017 se realizó en el Vaticano a instancias del dicasterio. Creo que entonces tenía otro nombre, el dicasterio. Sí. Y se organizó un encuentro de organizaciones sindicales y organizaciones cristianas con implicación en la realidad laboral. Estuvimos por allí, que yo recuerde, Abraham estuvo por allí y estuvimos Antonio Algora y yo y algunos más. Antonio Algora me decía, codazo en las costillas mediante, decía, niño, a mí me dicen hace 15 años que íbamos a estar tú y yo aquí con el Papa Francisco hablando de los sindicatos porque lo había organizado él y no me lo creo. Bueno, pues yo creo que esa realidad también es un signo significativo de avance. También estuvieron presentes miembros de organizaciones sindicales, de comisiones, de UGT. Además coincidió con la elección de Joaquín como secretario general de uso mientras estábamos allí también. Bueno, al igual que pasa en el ámbito de la siniestralidad laboral, el encuentro entre creyentes y no creyentes en ámbitos de humanización de la existencia, posibilitando una vida digna de las personas, yo creo que se hace evangelio vivo y vivido. Un hito significativo también en este caminar fue la realización, se aludía también ayer, del seminario sobre el conflicto social, que nos ayudó a actualizar nuestra lectura creyente de la realidad y a abordar nuevas tareas y compromisos. Sobre todo, ayudó a poner nombre, a dar visibilidad a muchas situaciones
y a interrelacionar distintas situaciones, de modo que nuestra comprensión de la realidad fuera más global y por eso más evangélica. Quizá hoy necesitaríamos volver a plantearnos realizar una experiencia similar, igual que entonces analizamos y miramos el conflicto social, hoy 30 años después, cómo tenemos que analizar y que mirar esa realidad para que sigan surgiendo caminos de vida y de esperanza. De igual modo, una insistencia de la pastoral obrera a lo largo de estos años ha sido el abordaje y el necesario conocimiento y la difusión y formación en la doctrina social de la Iglesia. Desde los planes de formación de los movimientos apostólicos, a la aparición de escuelas de formación social en distintas diócesis, a la participación en la formación, aunque ocasionalmente, de los candidatos al ministerio sacerdotal, y sobre todo a la intensificación de la formación del laicado, pues todo eso ha servido para tomar conciencia de la centralidad de esa dimensión social de la evangelización. Yo creo que sigue quedando mucho camino que recorrer en esta tarea. Especialmente prioritario me parece que es la formación de los sacerdotes y seminaristas en ese inexcusable contenido social de la evangelización. Yo me sigo encontrando sacerdotes recién ordenados y seminaristas en los últimos cursos del seminario que desconocen absolutamente la doctrina social de la Iglesia. El fruto expresivo de todo este camino me parece que es la reconfiguración que se ha llevado a cabo en la conferencia episcopal, al colocar el Departamento de Pastoral del Trabajo en la subcomisión de Pastoral Social, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ¿no? y que acredita así lo que era considerado en un principio una tarea propia de los movimientos especializados, exclusiva de los movimientos especializados. Por eso se contemplaba en las CEAS, en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, hoy Comisión de Laicos, Familia y Vida, y que se reconoce que en realidad forma parte de una amplia pastoral social multidimensional que no puede entenderse completa si obviáramos la centralidad del trabajo en la vida humana. No podría entenderse una pastoral social eclesial sin esa constante referencia a la realidad del trabajo humano siempre que queramos vivir en fidelidad a la dinámica de la encarnación. En todo ello hay una clave de reflexión y de acción eclesial como es la centralidad del trabajo en la vida de las personas que ha posibilitado, de la mano de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, reconocer y resituar el trabajo humano y como un lugar humano, resituar el trabajo como un lugar realmente humano y por eso como un lugar teologal, un lugar teológico y también un lugar eclesial. Sigue pendiente quizá la tarea de realizar una propia y actualizada teología del trabajo en nuestra Iglesia española y en nuestra Iglesia europea, ¿no? Pero con todo, la aportación más significativa, a mi juicio, que la pastoral obrera ha realizado a lo largo de estos años en la Iglesia española es la de una espiritualidad del trabajo, una espiritualidad del compromiso y la acción que nace de la mirada compasiva al mundo obrero y del trabajo, una espiritualidad que une fe y vida en el reconocimiento de Cristo obrero en cada compañera y compañero de trabajo, en cada vecina y vecino de nuestros barrios, que acompaña la vida de las personas, que nos hace caminar a ese ritmo sanador de la proximidad que dice Francisco. Una espiritualidad que bebe del encuentro con el resucitado, en la escucha de su palabra, en la lectura creyente de la realidad, para ir descubriendo y realizando ese necesario cambio de mentalidad que posibilite poner la vida de las personas en la integridad de su ser personal y social en el centro de la acción pastoral de la Iglesia. Una espiritualidad capaz de sostener el compromiso personal y comunitario para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de las necesidades de las personas y las familias y que nos ha impulsado a hacer de la vida obrera lugar de encuentro con el Dios de la vida, reconociendo a Cristo en el rostro de cada hermana y hermano de trabajo. Una espiritualidad de orante, de encarnación y seguimiento, de caridad y entrega, una espiritualidad de la contemplación y el compromiso, de la acción,
una espiritualidad seglar, obrera, capaz de percibir ese paso de Dios por la historia humana concreta y cotidiana que habitamos para ir haciendo palpable el reino. Una espiritualidad eucarística que nutre nuestro vivir y hace eucarística nuestra vida. Una espiritualidad samaritana que nos recuerda que estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger esa misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Y una espiritualidad de la impotencia, de la debilidad, que nos hace experimentar necesariamente la confianza cotidiana en el amor de Dios y que impulsa por eso y sostiene nuestra esperanza. Celebrar los aniversarios es ocasión de volver la mirada a la historia, una mirada agradecida, de valorar el camino recorrido y felicitarnos por ello, de recordar a tantas y tantos militantes cristianos que lo han hecho posible, a quienes abrieron caminos nunca pisados eclesialmente y a quienes los fueron allanando y los fueron conservando y manteniendo en estos años, a quienes nos fueron indicando por dónde caminar. Yo he mencionado, no puedo dejar de mencionar a nuestro querido Antonio Algora y en él recordar a todos los que han hecho posible esa historia. Este aniversario es ocasión de apreciar el trabajo del espíritu vivificador en nuestra Iglesia y en nuestro pueblo. Es también ocasión de reconocer los fallos, los errores, las direcciones equivocadas que hemos podido tomar a veces y que han podido retrasar el paso y a través de ellos también saber ver el paso de Dios por nuestra historia. Pero sobre todo, yo creo que este aniversario tiene que ser ocasión de preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? 30 años después del nacimiento del documento, del nacimiento de la pastoral obrera de toda la Iglesia, una vez que hemos llegado a donde estamos, ¿qué nuevos caminos nos impulsa a seguir el Espíritu? ¿Qué propuestas operativas siguen siendo válidas? ¿Cuáles hemos de dar por cumplidas? ¿Cuáles hemos de incorporar como posibles y necesarias? ¿Cuáles hemos de arriesgarnos a inventar y estrenar con creatividad pastoral? ¿Se dice el poti o la poti? Hay preguntas que hay que hacerse 30 años después. En esta realidad cambiada, distinta a la de hace 30 años social y eclesialmente, ¿qué pastoral obrera tenemos que seguir realizando? ¿Hacia dónde nos empuja el viento del Espíritu? Pero sobre todo tendríamos que formularnos una pregunta esencial en relación con nuestra misión eclesial. ¿En qué medida hemos evangelizado el mundo obrero en estos años? ¿En qué medida nuestra militancia ha servido para propiciar el encuentro de nuestros hermanos y hermanas con Jesucristo? Yo creo que desde esa pregunta fundamental tendríamos que partir, porque hacernos con sinceridad y profundidad estas preguntas y responderlas con generosa gratuidad a la luz de la fe, en escucha del Espíritu, yo creo que será la mejor manera de celebrar este aniversario. Sería a lo mejor buen momento para poner en marcha nuevamente un proceso sinodal, que ya estamos acostumbrados, de actualización de esa pastoral obrera y del trabajo que hoy necesita realizar la Iglesia española. No digo sacar otro documento, pero sí a lo mejor hacer ese proceso. El Papa Francisco nos insiste en que lo que tenemos que hacer es abrir procesos, generar procesos y realizar y caminar en esos procesos, ¿no? Yo creo que en el Jubileo de la Esperanza que vamos a iniciar en breve, la mejor manera de manifestar nuestra esperanza es seguir mirando al futuro, a la vida del mundo obrero y del trabajo como don y como tarea. Yo no voy a decir lo que hemos de hacer, las tareas o propuestas pastorales que hemos de poner en marcha, porque creo que eso debe ser fruto de ese nuevo proceso compartido en el que conjuguemos distintas miradas y escuchemos nuevamente al Espíritu que nos habla en medio de la realidad. Pero me atrevo a sugerir alguna orientación de este caminar que desde el acompañamiento de la vida de las personas y las familias del mundo obrero en clave de misericordia, que debería ser siempre nuestra primera presencia, aborde la cuestión que hoy me parece, a mi juicio, la más necesaria, la más urgente e importante: la formación de la conciencia social de los cristianos
y el cambio de mentalidad de las mujeres y hombres del mundo obrero. Yo creo que ahí tenemos un reto esencial. Si el mayor problema que existe hoy para hacer frente a la deshumanización es que hemos normalizado la deshumanización, la tarea más necesaria es revertir esa manera de pensar y esa manera de sentir que nos haga descubrir lo que ni es ni puede ser normal y que no podemos admitir como normal, no podemos normalizar. Yo creo que esa es una condición necesaria para poder transformar la mirada y los sentidos, para poder transformar nuestra manera de mirar y de sentir, para que haciendo una lectura creyente de la realidad, mirando como Dios mira la vida del mundo obrero, podamos abrirnos a esa tarea necesaria de suscitar esperanza, una esperanza que active el compromiso y la acción transformadora del reino junto a nuestras hermanas y hermanos del mundo obrero. Seguir implicando en esa misión a comunidades y parroquias, a movimientos apostólicos y congregaciones religiosas es otra de las prioridades que yo creo que habría que atender. Sumar voluntades y militancias que posibiliten el surgimiento de alternativas proféticas que nuestro mundo necesita descubrir. Algunos de los sujetos de evangelización que se contemplaban en la POTI hace 30 años sencillamente no existen hoy o tienen una configuración muy distinta. No es igual la presencia de religiosas en barrios, no es igual la realidad de los curas obreros, las realidades son distintas. Tendríamos que repensar quiénes han de ser los agentes evangelizadores del mundo obrero y del trabajo hoy para ver cómo podemos llegar a respondernos prácticamente que tiene que ser toda la comunidad cristiana, pero que requiere unos sujetos concretos que animen eso. Nuestra Iglesia tendría que seguir apostando más decididamente por la formación de militantes obreros cristianos, por el impulso de la propuesta pastoral que supone la riqueza de los movimientos especializados de acción católica y por la formación de conciliarios que acompañen y ayuden a sustentar esa espiritualidad que el compromiso con el mundo del trabajo necesita. Y para eso tendríamos que implicarnos también en los procesos de formación y de acompañamiento de los candidatos al sacerdocio. Necesitamos, yo creo, también reconfigurar la relación entre parroquias y movimientos apostólicos, descubrir el rostro que tiene que configurar hoy nuestras comunidades parroquiales para servir aquí y ahora a aquellos con los que caminamos. En esa experiencia de 30 años, yo creo que tenemos que preguntarnos por los caminos que sea posible recorrer en adelante en nuestras parroquias, teniendo la valentía de reconocer aquellos que hoy ya no nos conducen al encuentro entre la Iglesia y el mundo obrero. Y habremos de dejar de transitarlos y tendremos que buscar nuevas sendas. Tenemos que abrirnos a esa creatividad. Yo creo que en Europa, sobre todo, vivimos de manera más significativa la necesidad de resignificar nuestro ser cristiano, de redescubrir las formas personales y comunitarias en las que hoy la realidad nos está pidiendo realizar nuestro seguimiento del resucitado en medio de la vida obrera. Y aceptar con valentía y confianza que hay realidades que ya no son las que eran y que, por tanto, las respuestas que fueron válidas en determinadas circunstancias hoy a lo mejor no tienen la misma validez. Necesitamos ponernos a la escucha del Espíritu, examinarlo todo nuevamente, que no es poner en cuestión todo, sino examinarlo todo nuevamente y quedarnos con lo bueno, que es lo que nos recomienda la carta a los tesalonicenses. Necesitamos dejarnos guiar confiadamente de la mano del Padre que nos ha traído hasta aquí, sabiendo que es Él quien da crecimiento a su tiempo, a nuestro hacer, aunque eso suponga abandonar formas de religiosidad que han valido en ciertos momentos y arriesgarnos a la intemperie de la fe. Yo creo que, y concluyo, que Dios, que nos ha traído hasta aquí de su mano, sigue pidiéndonos que lo acompañemos el resto del camino y que lo hagamos acompañando la vida del mundo obrero con ojos abiertos, con oídos atentos, con corazón dispuesto, con mano tendida,
con ternura y con misericordia como seña de identidad, haciendo de nuestro ser y de nuestro hacer el sacramento del ser y del hacer de Dios mismo. Esa es mi esperanza. Francisco nos recuerda que nos ha recordado en la bula de convocación del jubileo que la esperanza no defrauda, porque es Dios mismo quien sigue manteniendo su esperanza en nosotros y sigue contando con nosotros para la misión. Pues por lo que pagáis, hasta aquí os puedo contar.